¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a trabajar el día de hoy con la etapa 1, que es la valoración. Ya que hablamos de la parte de los modelos que se ocupan para el proceso enfermero, de los antecedentes históricos del PAE, ahora sí vamos a empezar con cada una de las etapas. Y la primera va a ser la valoración. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a empezar a valorar primero al paciente. La condición que presenta, vamos a realizar exploración física, vamos a hacerle preguntas al paciente, tenemos que realizar una entrevista para entonces conocer qué necesidades o qué patrones se encuentran alterados. Bueno, para esto, como les comento, es una evaluación completa de las necesidades del paciente. Vamos a ver si las 14 necesidades están alteradas o si lo vamos a evaluar por el lado de los 11 patrones, cuáles están alterados. La recopilación de datos tiene que ser organizada y sistematizada. Vamos a ir en un orden y normalmente lo vamos a hacer primero observando al paciente, después vamos a entablar una conversación con él o con alguna persona que vaya acompañándolo y aparte de esto vamos a realizar después una exploración física y esta, como ustedes ya saben, tiene que realizarse cefalocaudal, es decir, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Bueno, con base a esto nosotros vamos a crear ahora la base de datos del paciente, donde nosotros vamos a recopilar datos primero subjetivos. Los datos subjetivos son aquellos datos personales, aquellos datos que nos da el paciente y que nos va a dar en base a puntos de referencia. Por ejemplo, el dolor es subjetivo. Aunque existen escalas que lo pueden medir, por ejemplo, la escala de EVA, sigue siendo el dolor subjetivo porque únicamente el paciente sabe cuánto dolor puede sentir. Yo no lo puedo medir, quien lo mide es el paciente. Los datos objetivos sí son medibles, por ejemplo, los signos vitales. Hablemos, por ejemplo, de la temperatura. Aunque el paciente refiera tener los miembros con mucho calor, sentir la cara con mucho calor, eso a mí no me indica que tenga hipertermia. Hasta que no coloque yo un termómetro, voy a poder medir la temperatura del paciente. Entonces, ese sí es un dato objetivo. Si hablamos entonces ahora de los antecedentes históricos, pues son todos esos antecedentes familiares. Si hay padres o madres hipertensos, diabéticos, si hay algún antecedente de alguna neoplasia, de alguna enfermedad crónica, bueno, pues todo eso también es de interés. Y también los datos actuales. ¿Por qué el paciente está llegando al servicio? ¿Qué condiciones está presentando? ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Qué datos nos está dando el médico de diagnóstico para que entonces nosotros podamos valorar al paciente? Ya que tengamos todo esto, entonces ahora nosotros tenemos que organizar la información. ¿Pero cómo la vamos a obtener? Pues tenemos dos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias va a ser directamente del paciente. Él nos va a decir lo que le está sucediendo, la condición por la que se está presentando. Las fuentes secundarias son fuentes indirectas. Aquí puede ser la persona que lo está acompañando o alguna persona que esté cercana a él que nos pueda dar la información. Pero también fuentes secundarias pueden ser los estudios de laboratorio y de gabinete. El paciente no sabe cómo tiene sus electrolitos, no sabe cómo tiene algunos elementos químicos. Sin embargo, el laboratorio nos está indicando esa información y entonces sería una fuente indirecta y una fuente secundaria. Bueno, ya tenemos todo esto, entonces ahora sí vamos a empezar con las etapas de la valoración. Número 1, ya tenemos la recolección de todos los datos. Ya el paciente nos dio toda esta información, o quien esté a cargo del paciente nos dio toda esta información, entonces yo ya la recolecté. Ahora la voy a organizar, y la voy a organizar como les dije, partiendo desde la observación, la anamnesis y la exploración física. Ya que está organizada, bueno, entonces obviamente ya está validada, la vamos a cotejar ahora con las 14 necesidades o los 11 patrones y la vamos a registrar. Como primera etapa del proceso enfermero, vamos a registrar esta información. El registro tiene que ser sintetizado. Yo no voy a cargar de información, lo que voy a hacer es sintetizarlo. ¿Y cómo va a ser? Bueno, colocando mis 14 necesidades. Si la primera está alterada, voy a desglosar el por qué está alterada. Si la segunda no está alterada, la coloco normal.
Si la tercera está alterada, bueno, nuevamente desgloso el por qué. De esta manera lo vamos a hacer más sintetizado y va a ser más fácil para todo personal de enfermería que tenga que revisar este PAE poder entender la condición que está presentando el paciente. Ahora bien, ¿cómo recolectamos la información? Como les comenté. Observar al paciente. Nosotros lo vamos a observar con lupa. Desde el momento en el que llega yo tengo que empezar a observar coloración de la piel, facies que está presentando. No sé, si yo me doy cuenta que el paciente tiene una fascia álgica, bueno, yo ya sé que tiene un dolor. Yo no sé dónde lo tiene, pero yo ya sé que tiene un dolor. Si el paciente viene diaforético, puede ser que tenga alguna condición, entonces yo desde ahí yo ya sé que el paciente está diaforético. Si el paciente está estuporoso, todo yo lo voy a estar registrando. En la anamnesis, cuando yo ya tenga la entrevista con el paciente o con la persona que está encargada de, pues entonces yo voy a poder conocer más a fondo todo lo que yo ya observé. Y todavía voy a poder conocer aún mejor a través de la exploración física. Cuando yo ya me vaya basando por regiones anatómicas y vaya detectando todas las alteraciones que se puedan presentar. Pero bueno, esta parte de exploración física y anamnesis es un poco más extensa. Esto lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, vamos a ver entonces lo que les comentaba. Ya que tenemos la información, ¿cómo es que la recolectamos? Bueno, primero tenemos la observación. Les decía yo que nosotros tenemos que visualizar al paciente casi con lupa. Tenemos que ver hasta el más mínimo detalle porque todo nos puede arrojar datos importantes para que entonces más adelante podamos entablar ya nuestros juicios clínicos. Entonces, vamos a observarlo desde el momento en el que llega al servicio, cómo es que llega, si viene acompañado o no, qué expresión tiene, si viene consciente, semi-inconsciente o inconsciente. Vamos a valorar la coloración de la piel, las facies, por ejemplo, si son álgicas, si son neumónicas, si vemos que a lo mejor le falta alguna extremidad. Todos los datos que podamos recabar va a ser importante porque algún dato de estos puede ser que esté relacionado con la condición por la que se está presentando y entonces nos puede arrojar información importante para poder realizar nuestras intervenciones. Ya una vez que observamos que el paciente ya llegó con nosotros, entonces vamos a pasar al tema de la anamnesis. Ustedes en fundamentos ya tuvieron que haber visto que al ingresar a un paciente al servicio, nosotros tenemos que llevar a cabo una entrevista que se llama anamnesis para poder conocer todos los datos de importancia de un paciente. Aquí nosotros vamos a complementar toda la información que ya tenemos desde el momento en el que observamos. Y esta anamnesis va a constar de 3 partes. Primero tenemos la introducción, que es cuando inicia la relación enfermera-paciente. Cuando nosotros nos presentamos, cuando el paciente se presenta con nosotros, es el primer contacto. Después sigue el cuerpo y la estructura. Es donde él me va a dar toda la información, yo le voy a estar haciendo preguntas y me va a responder esas preguntas, le voy a explicar procedimientos, le vamos a resolver dudas. Y después está el cierre, que es cuando ya se cumplió con el objetivo, yo ya tengo la información que necesito, entonces doy cierre a esta entrevista y posteriormente paso a la exploración física. ¿Qué problemas podemos tener al momento de la comunicación con un paciente? Bueno, nosotros no podemos nombrar al paciente, no podemos hablarle por su nombre sin que él nos lo autorice. No le podemos hablar cariñosamente sin que nos lo autorice tampoco. No es correcto que utilicemos lenguaje infantil. Lejos de vernos personas serias o personas profesionales, nos vamos a ver mal si lo realizamos de esta manera. Somos profesionales y lo tenemos que tomar todo lo que hagamos con seriedad. Y nunca vamos a utilizar terminología médica. ¿Por qué? A un paciente yo no le puedo estar diciendo, es que su condición puede ser que se deba a una falla hepática. Me va a decir, bueno, ¿y eso qué? Entonces, jamás vamos a utilizar terminología médica con un paciente. Aún estos estén muy asociados a la rama de la salud, no lo vamos a hacer. Todos los pacientes los debemos de considerar como personas que no conocen de nuestro ramo y entonces les vamos a hablar con términos que sean fáciles de entender para ellos. Lo que sí vamos a hacer es hablarles con respeto. Siempre les vamos a hablar de usted y por su nombre, siempre. Por eso les mencionaba que no vamos a utilizar el nombre de pila si no nos lo autorizan.
No puede llegar un paciente y yo le voy a estar hablando de tú y tratar de entablar una conversación como si fuéramos amigos, porque no es mi amigo, es mi paciente y yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, siempre de usted y por su nombre. En el caso de cuando son niños, bueno, con los niños sí se vale el lenguaje infantil, sí se vale hablarles cariñosamente, pero yo no me voy a dirigir con un niño a explicarle un procedimiento si el niño a lo mejor no me entiende, si es un pequeñito. Entonces, yo me dirijo con la mamá o con el papá y siempre lo voy a hacer de manera respetuosa. Y jamás vamos a descuidar las respuestas. Tengo que buscar estrategias para captar la atención de los pacientes, para que me den toda la información que yo necesito. Pero no por estar buscando estrategias voy a descuidar las respuestas que me van a dar a mí. Bueno, ya que tengo yo ahora toda la información de la entrevista, ahora voy a pasar a la exploración física. Aquí es la revisión total de cada sistema orgánico. Como les comentaba y como ya lo tuvieron que haber visto en fundamentos, la exploración física debe de ser cefalocaudal, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Siempre lo vamos a hacer por aparatos y sistemas y va a ser continua. Yo no puedo empezar por la cabeza y luego de ahí seguirme a la pelvis. No, yo lo voy a hacer de una manera continua. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues primero que nada, reunir datos basales. Vamos a iniciar con los signos vitales. Vamos a complementar datos que a mí ya me otorgaron en la parte de la anamnesis y en la observación. Voy a corroborar el diagnóstico médico. Yo voy a apoyar al médico realizando la exploración física y con esto va a ser más fácil que podamos corroborar el diagnóstico que él previamente ya dio. Claro que también me tengo que apoyar de instrumentos como son laboratorios y estudios de gabinete, pero si no son necesarios y únicamente nos vamos al diagnóstico clínico, pues con esto se va a poder corroborar. Y vamos a evaluar los resultados que tuvimos de la entrevista y de la observación. Ahora, como ustedes saben, tenemos 4 técnicas de exploración física: observación, inspección, auscultación y palpación. Y creo que ustedes ya saben cómo se desarrolla cada una de estas. Bueno, pues en base a cómo las desarrollemos, ahora bien vamos a hacer una exploración física por regiones. Nosotros tenemos que empezar por la cabeza, el cuello, el tórax, y dentro del tórax vamos a revisar el campo cardiopulmonar, miembros superiores, abdomen, pelvis y genitales y miembros inferiores. Yo aquí voy a encontrar a lo mejor distintas alteraciones que no tienen que ver con el diagnóstico médico, pero toda la información va a ser importante para mí al momento de elaborar el plan de cuidados, entonces todo lo voy a redactar. Y siempre vamos a redactarlo tal como lo vamos nosotros inspeccionando. ¿Cómo está la cabeza? ¿Qué encontramos en el cuello? Si encontramos alguna inflamación, algún nódulo. En el tórax vamos a revisar cómo está el campo cardiopulmonar, si hay algún compromiso, si hay alguna arritmia, si hay alguna bradipnea, alguna disnea. Los miembros superiores, si están simétricos. Voy a revisar el abdomen, si se encuentra doloso, si se encuentra a lo mejor con tejido adiposo, si se encuentra con útero gestante. Voy a revisar la pelvis, voy a revisar los genitales que se encuentren en concordancia con el sexo. Voy a revisar también los miembros inferiores que estén simétricos. Todo lo tengo yo que revisar para que al final pueda elaborar un correcto plan de cuidados. Y recordemos que esto es algo que ya vamos a ver en la etapa 3, pero me va a servir también para nuestros juicios clínicos. Porque a partir de esta información que yo recabe, voy a poder elaborar un correcto diagnóstico de enfermería. ¿De acuerdo? Bueno, esto es entonces todo lo que abarca la parte de la valoración. Realicen su actividad, por favor, y si tuvieran alguna duda, estoy pendiente.